seguir con el mismo tema, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dijimos que este movimiento, aceleración o desaceleración, va a ocurrir cuando varíe su velocidad. Si la velocidad iba a aumentar, entonces la aceleración la íbamos a tomar como positiva. Si la velocidad iba a disminuir, la aceleración la íbamos a tomar como negativa, y que también le podemos llamar desaceleración, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, íbamos a analizar 5 letras, 5 variables, como lo es la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, el tiempo y la distancia. Eso es lo que vamos a analizar en el movimiento de los objetos. Y dependiendo de la redacción, como sugerencia número 1, era que nosotros hiciéramos un dibujo para identificar ese inicio y fin, cuidar el signo de la aceleración, si era positivo o negativo, y por último escoger cualquiera de estas 4 ecuaciones, cuál era la que más nos convenía para que pudiéramos resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, en este tercer ejercicio del mismo tema dice: un objeto parte del reposo con una aceleración constante y cuando ha recorrido 250 metros, su velocidad es de 80 metros sobre segundo. Te pide calcular el tiempo y la aceleración. Entonces, aquí ya nos está diciendo la misma redacción que parte del reposo. Y si ya dijimos que la palabra reposo significa que el objeto no va a tener, exactamente, que está detenido, que no va a tener velocidad, esa velocidad va a ser una velocidad inicial, porque a partir de ahí se empieza a mover el objeto. Se empieza a mover con una aceleración constante. ¿Qué significa? Que el valor que vaya a tener esta aceleración no va a variar, va a seguir siendo siempre la misma. ¿Cuánto? No sé, es lo que te piden calcular en el inciso B, la aceleración. Te dice que cuando ha recorrido una distancia de 250 metros, su velocidad es de 80 metros sobre segundo. Acuérdate que solamente tenemos 2 velocidades, velocidad inicial y velocidad final. Y si la inicial es 0 porque parte del reposo, entonces esa velocidad de 80 metros sobre segundo va a ser mi velocidad final. Esa velocidad de 80 metros sobre segundo va a ocurrir cuando transcurra un tiempo que no sé cuánto es, que recorrió estos 250 metros y que cuando llegó a esos 250 metros alcanzó la velocidad de 80 metros sobre segundo. Entonces, de las 5 letras, de las 5 variables, conocemos 3: velocidad inicial, velocidad final y la distancia. ¿Cuál de las 4 ecuaciones que tenemos en la izquierda podemos utilizar para la aceleración o para el tiempo? La primera. La primera, porque tenemos velocidad inicial y volvemos al punto de que la palomemos, velocidad final y no se puede, porque no conocemos ni la aceleración ni el tiempo. Así que descartada la primera ecuación. Vamos a usar la última. La tercera también podría ser. Ah, no, no tenemos aceleración. Sí, la tercera también. Ah, no es cierto, porque no tenemos. Ah, sí se puede, ¿cómo no? ¿Pero tiene aceleración? Ah, bueno, sí, No. para sacar nada más la aceleración y la otra para el tiempo. Para la aceleración. O la cuarta, que dijo usted, que la distancia sí, velocidades también y el tiempo. Entonces, ya desde aquí sabemos cuáles son las 2 ecuaciones que puedo utilizar para resolver el ejercicio. Y ya, nada más hacemos operaciones. No hay que hacer ningún paso adicional. ¿Y en la primera no se puede sacar también la aceleración? No, porque no tenemos ni tiempo ni aceleración. Tengo 2 incógnitas, tenemos que tener una. Por eso. Pero fíjate, ya te diste cuenta que podemos utilizar o la tercera o la cuarta. Como mencionaron primero la cuarta, es la que voy a utilizar para resolver este ejercicio, al menos ahorita. Velocidad final más la inicial sobre 2 por tiempo. Y como conocemos los valores, vamos a sustituir velocidad final 80 más 0 porque partió el reposo entre 2. Ay, perdón. Lo que yo quiero saber es el tiempo, porque conocemos estos 3 valores, ¿verdad? Entonces voy a hacer un despeje, aguas aquí. Ya sean física, matemáticas o química, es el mismo procedimiento. Todo lo que esté dentro de o corchetes o paréntesis, todo lo que esté dentro de ello forma un solo término, ¿ok? Significa que esa velocidad final, la velocidad inicial y el 2 es un solo término y está siendo multiplicado por el tiempo, que es otro término distinto. Entonces están multiplicando. ¿Qué es lo que yo quiero dejar solo? El tiempo. Por lo tanto, yo necesito deshacerme de esa multiplicación. Todo lo que está dentro del corchete está multiplicando el tiempo, que es lo que yo quiero dejar solo, así que lo voy a pasar del otro lado dividiendo a lo que ya existe. Y lo que existe del lado izquierdo es una X, que es la distancia. Entonces voy a tener X y todo sobre velocidad final más la inicial sobre 2.
todo lo que estaba multiplicando lo pasé dividiendo. Pero la sesión pasada, mencionábamos que no podemos multiplicar o dividir enteros con fracciones. Arriba tengo un entero, abajo tengo una fracción. ¿Qué era lo más sencillo? Hacer todo fracciones. Y para hacerlo fracción solamente voy a ponerlo sobre 1. Y entonces cuando es una división, hago medios por medios y extremos por extremos. Primero los extremos. 2 por x, 2x. 1 por velocidad final más la velocidad inicial, cualquier valor por 1 es el otro valor. Velocidad final más la inicial. Todo esto es igual al tiempo. Y ahora sí, sustituyo 2 veces la distancia, que eran 250 metros, sobre la velocidad final, que es 0 más 80, perdón, al revés. 80 más 0, porque esta es la velocidad final y esta es la velocidad inicial, pero como es 0, pues no lo voy a poner. Y ya, 500 entre 80. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que recorriera esos 250 metros? 6.25. 6.25 segundos. Tan, tan. Y ya, así se resuelve el inciso A. 6.25 segundos. Ya tienes el inciso A. Inciso B te pide la aceleración. Habíamos dicho que podíamos utilizar la tercera, porque teníamos estos valores y podíamos sacar la aceleración. Pero ahora, como tenemos 4 valores, es pregunta, ¿solamente puedo utilizar la tercera o puedo utilizar alguna otra? La primera, porque ya tengo tiempo y las 2 velocidades y la única incógnita es la aceleración. Y la segunda también se puede porque tengo distancia, tengo velocidad del tiempo y saco la aceleración. Entonces, en lugar de tener una sola posibilidad para resolver el ejercicio, ahora ya tengo 3. ¿Qué ecuación vas a utilizar? La que tú quieras. En cualquiera de los casos, tienes que despejar. ¿Cuál crees tú de esas 3 que es la más sencilla de despejar? La primera. Entonces, por eso es lo que yo les decía la sesión pasada, que tú ibas a escoger qué ecuación ibas a utilizar. En este caso, tú decidiste utilizar la primera. Despejo. Recordemos que esto es un término y esto siendo otro término, está siendo sumado. Lo voy a pasar del otro lado con signo contrario. Velocidad final menos la inicial es igual a la aceleración por tiempo. Lo que yo quiero saber es el valor de la aceleración, tiempo que estamos multiplicando, pasa dividiendo y me queda la aceleración. Sustituyo velocidad final 80 menos 0 entre tiempo de 6.25 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Inciso B. 12.8. 12.8 metros segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración en el sistema internacional. Y ya tienes las 5 letras, las 5 variables de este análisis. Y ya se resolvió el ejercicio así de fácil. Entonces, sugerencias, el dibujo, determina un inicio y un fin, ten cuidado con la aceleración y escoge la ecuación que más te resulte sencilla para resolver. Vamos por una cuarta. Fíjate bien, mismas ecuaciones, podemos verlas aquí del lado izquierdo, diferente redacción. En esta redacción dice, un tren, la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 a 5 metros sobre segundo, sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Te piden calcular la aceleración y la distancia que recorrió después hasta detenerse suponiendo la misma aceleración. Me puedo cambiar de lugar, es que no alcanza a morir. Desacelera. Ok, fíjate. Para empezar, aquí tenemos ya nuestro dibujo. Esta va a ser la trayectoria del movimiento del objeto. Lo vamos a dibujar hacia la derecha. Dice que va la velocidad de 12 a 5. Si va a la velocidad de 12 a 5, significa que la velocidad va disminuyendo. Y si disminuye, sabemos que la aceleración tiene que ser negativa o desaceleración. ¿Ok? Vamos bien ahí. Bien. El inicio del análisis es aquí, cuando lleva una velocidad de 12. Y el final del análisis es en este otro lado, en donde alcanza una velocidad de 5. ¿Okay? Ahí tenemos nuestro inicio y nuestro final. Inicio y fin. Acuérdense que son 5 letras, 5 variables. Ya tenemos identificadas 2, velocidad inicial y velocidad final. ¿Qué otro dato conocemos según la redacción?
La distancia, que son 100 metros. Porque te dice, la velocidad se reduce cuando recorre esa distancia de 100 metros. Nos hacen falta dos cosas, el tiempo y la aceleración, que ya sabemos que la aceleración nos tiene que salir negativa, sí o sí, porque va bajando su velocidad. Ahora, hay que tener cuidado con la redacción. Para resolver el inciso A, que ya sabemos que nos tiene que salir negativa, si yo ya tengo la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia, ¿cuál de las 5 ecuaciones puedo utilizar para la aceleración? La última. La cuarta, la última, porque tenemos distancia, velocidad inicial de 12, velocidad final de 5 y el tiempo es lo que yo quiero saber. ¿Ok? Fíjate, si utilizamos la cuarta, pero nos piden la aceleración, ¿qué haría usted? Usted dijo la cuarta. Sacamos el tiempo, muy bien, se vale. Pero lo que nos piden es la aceleración, ¿qué haría después? Bueno, el tiempo tiene que sumarlos en la velocidad, el inicio y el final. Supongamos que ya hicimos esta operación y que ya obtuvimos el tiempo. Pero lo que nos piden es la aceleración, ¿qué haría después? Usaríamos la primera ecuación. Ojo, lo que usted estaba diciendo estaba bien. Ya tenemos 1, 2, 3 valores. Utilizamos la cuarta y obtenemos el tiempo. Pero nos falta la aceleración. ¿Qué haces? Te brincas a la primera. Porque ya tienes 1, 2, ya calculaste el tiempo y te falta la aceleración, que es lo que nos pide en el inciso A. ¿Ok? Entonces, esta manera de resolverlo es por dos pasos. Primero, con la cuarta y luego con la primera. Vamos a hacerlo de esa manera y ahorita vamos a hacer un paréntesis. Con la cuarta ecuación tenemos velocidad final más la inicial sobre 2 todo por tiempo. Dijimos 1, 2, 3 valores, lo que yo quiero saber es el tiempo. Este despeje ya lo había hecho la sesión pasada, así que lo voy a hacer un poquito más rápido. 2x entre la velocidad final más la inicial, sustituyendo 2 veces la distancia, que vale 100, entre la velocidad final, que vale 5, y la inicial, que vale 12. ¿Cuánto sale el tiempo? El tiempo, ojo, estamos solamente en el análisis de aquí. Ese tiempo que vamos a calcular solamente es cuando recorrió 100 metros. ¿Cuánto sale esta operación de aquí? Menos, no, 11.6. 11.6. ¿Sí le sale igual? ¿Alguien más que lo confirme? ¿O allá en casa? Sí, 11.7 a mí me dio, pero sí, no. 11.7, bueno. Sí, segundos. Ya tenemos este tiempo. Pero lo que nos piden, dijimos que es la aceleración. Y el compañero dijo, con la cuarta sacamos el tiempo y luego nos brincamos a la primera ecuación. Entonces tendré velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Lo que yo quiero saber es la aceleración. Acabo de hacer ese despegue, así que lo voy a poner también directo. Sustituyendo valores, velocidad final que vale 5 menos 12 entre 11.7. Fíjate cómo el 12 es mayor, entonces tengo negativo arriba y positivo abajo, y más negativo entre positivo y negativo. Dijimos que la aceleración tiene que ser negativa porque va frenando. ¿Cuánto sale esa aceleración? Menos 0.5. Menos 0.5, ¿qué más? Menos 59, menos 0.59. 59 metros sobre el cuadrado. Muy bien. Ahora, ya hicimos el inciso A. Y ya tenemos las 5 letras, las 5 variables. Pero esta era una manera de resolverlo. ¿Cuál era la otra manera de resolverlo? Lo que había dicho ahorita el compañero. En un principio, nada más teníamos velocidad inicial, distancia y velocidad final. Solamente teníamos esos 3 valores. Y lo que buscábamos en el inciso A era la aceleración. Con esos 3 valores de velocidad inicial, velocidad final y la distancia para calcular la aceleración, pude haber yo hecho el ejercicio con la tercera ecuación, porque ya tenía los 3 valores. Entonces, en lugar de hacer 2 pasos, lo pude haber hecho con un solo paso. Fíjate cómo te va a dar el mismo valor. Segunda manera de resolverlo. Velocidad final al cuadrado menos la inicial
perdón, es igual a la inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Dijimos que teníamos los valores que están encerrados en verde. Velocidad inicial, final y la distancia. 1, 2, 3. Lo que yo quiero saber es la aceleración. Acuérdate que todos estos tres están formando un solo término y están siendo sumados por la velocidad inicial, que la voy a pasar del otro lado con signo contrario. Velocidad final al cuadrado menos la inicial es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Yo quiero dejar sola la aceleración, el 2 está multiplicando a la aceleración, la distancia está multiplicando a la aceleración, así que ellos dos que están multiplicando los voy a pasar del otro lado dividiendo, y que me quede velocidad final al cuadrado menos la inicial entre 2 veces la distancia es igual a la aceleración. Sustituyendo velocidad final 5 al cuadrado menos, aguas con menos, este menos de aquí es de mi despeje, o sea, yo lo tenía positivo y lo pasé del otro lado negativo, me quedo acá. No significa que la velocidad inicial sea negativa, aquí puedes ver que en ningún momento es negativa la velocidad, ¿ok? Entonces, ese negativo es del despeje, así que el negativo va afuera, aquí afuera. Y luego la velocidad inicial es 12 al cuadrado. Lo que se eleva es el 12, pero el negativo lo sigues dejando negativo, ¿ok? Eso no lo vas a tocar. Y abajo 2 veces la distancia. Hay alguien que haga la operación para calcular esta aceleración así, con estos datos. Yo igual menos 0.59 metros. Menos 0.59 metros segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, fíjate cómo, independientemente si lo hacemos por 2 pasos, que es lo que está de color negro, o si lo hacemos por un paso, el resultado no tiene por qué cambiar. ¿Cómo va a estar correcto? Cualquiera de las dos. El resultado es el mismo. Nada más que todo depende de cómo lo estés observando tú para saber si lo puedes realizar por un paso o por 2 pasos. Ahora, eso era para el inciso A. Y ahí podemos ver todo, tanto la redacción como los datos. Y ya tenemos los 5 variables, las 5 letras. Pero ¿qué pasa? En el inciso B me pide la distancia que recorre después hasta detenerse suponiendo la misma aceleración. Les voy a dar un par de minutos para que me digan cómo se resolvería el inciso B. Tienen la redacción, tienen los datos, ¿cómo lo resolverían ustedes? O allá en casa también, si tienen alguna idea. Con la cuarta, o no, no sé. Profe, ¿le podría mover solo rapidito un poco a la izquierda para que vean las fórmulas? Ah, sí. Gracias. ¿Podría ser con la tercera? Con la Con tercera. la cuarta, ¿no? También. O con la cuarta. Si utilizamos, vamos primero por una y luego la otra. Si utilizamos la tercera, compañero, tendría velocidad final, velocidad inicial, 2 veces la aceleración y la distancia. ¿Qué dato sustituiría? La final, Ah, pero en vez de poner los 5 metros dice hasta detenerse, ¿no? Entonces sería 0 metros. ok, ¿y la inicial? La inicial, pues, los 12 metros sobre segundos. Y dice que usando la misma aceleración, que sería el menos 0.59. Bueno,
Ok, entonces velocidad final 0, velocidad inicial 12, la aceleración de menos 0.59 y la distancia. Es la incógnita, la que quisiéramos sacar. Ok, ¿estamos de acuerdo aquí o alguien tiene algún otro comentario? Profe, yo tengo aquí una fórmula, pero no sé si sea. Sí, puede ser. Es x igual a 1 medio por velocidad inicial más velocidad final por la t. Pues, ¿cómo se llama? A ver, Tiempo. x igual a 1 medio, Ajá. ¿qué más? Por Paréntesis, o sea, por velocidad final más velocidad inicial más velocidad final por la t de tiempo. Y esa no me la sacó acá. Yo iba a asesorías con una maestra y me dio esa fórmula. Distancia. Pues es esta, la cuarta. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Lo único que hizo fue sacar el 2. Ok. Sí, pero es la misma. Ok, pero entonces todos de acuerdo que lo hagamos de esta manera. Sí. ¿Sí? Pues no. ¿Por qué? O sea, tienen razón a medias, pero no estaría correcto. no sería la segunda. La segunda, y si utilizamos la segunda, ¿qué datos conoceríamos? La distancia, lo que quiero saber, la velocidad inicial. Velocidad inicial, tiempo y aceleración. Sí, pero ¿qué valores? Velocidad inicial, ¿cuánto? 12 metros. 12. Tiempo, los 11. Los 12. Y aceleración a los menos 0.59 metros por Y otra vez los 11. Si tú haces esta operación, te van a salir 100. Porque estás utilizando los datos de este análisis, ¿no? ¿Ok? Entonces, hagas. Profe, Faltaría la velocidad final en esa caso. Dígame. es que ahorita estoy leyendo lo que dice la distancia que recorre después hasta detenerse. O sea, más bien ahí no debió haber sido velocidad inicial 5 metros y velocidad final 0. Exactamente, aguas, es lo que les decía, que en cada ejercicio puede haber más de un análisis. Un análisis me refiero a una velocidad inicial, una velocidad final, un tiempo, una aceleración y una distancia. Si tú ya calculaste, ya obtienes los 5 valores, significa que ese análisis ya se acabó, ya no puedes sacar más datos de ese análisis. Pero si te piden algo más, significa que hay un análisis diferente. En este caso, lo que nos piden en el inciso B es ¿cuál es la distancia? Desde ahí ya sabes que lo que te piden es la distancia. ¿Cuál es la distancia que recorrió después? ¿Después de qué? Pues después de estos 100 metros. ¿Sí me explico? Entonces, la misma redacción te está indicando de dónde a dónde tienes que medir. Ese análisis, ese segundo o tercer análisis, puede ser, vamos a decir que este es mi análisis original, de un inicio y de un fin. Pero dijimos que puede haber más de un análisis. Ese otro análisis puede ser antes, durante o después de ese otro análisis. Y solo tenemos un dato. Todo depende de la redacción. Y fíjate cómo lo vamos a ir resolviendo, ya lo dijo Mateo. ¿Cuál es la distancia que recorrió después hasta detenerse suponiendo la misma aceleración? ¿Cuál es la distancia X que recorrió después? ¿Después de qué? Pues después de estos 100 metros, fíjate, aquí va a recorrer una distancia, seguimos con la misma trayectoria hacia la derecha, eso no lo hemos cambiado. Pero a partir de aquí es la distancia que recorrió después. ¿Hasta cuándo? Hasta que se detuvo. Y si se detuvo, ¿cuál va a ser su velocidad? 0. Y como sabemos que tenemos que tener un inicio y un fin, el fin va a ser cuando se detiene y el inicio cuando va a ser a los 12 o a los 5. A los 5, porque a partir de aquí inició el después. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, este segundo análisis va a ser el inicio cuando alcanzó una velocidad de 5 metros sobre segundo y el fin cuando se detuvo por completo. Ya tenemos dos valores, velocidad inicial, velocidad final, ¿y qué otro dato conocemos? La aceleración, ¿Por qué? porque ahí dice que usando la misma aceleración. Suponiendo la misma aceleración, exactamente.
La misma redacción nos está diciendo que es un segundo análisis y de dónde a dónde vamos a analizar. Por eso mi sugerencia es que hicieras un dibujo para que te determinaras de dónde a dónde iba a ser ese otro análisis. Suponiendo la misma aceleración, ¿cuál aceleración? Pues esta de menos 0.59. Entonces ya tienen los valores para que tú puedas hacer operaciones. Aceleración negativa porque se va frenando y tú lo puedes observar aquí claramente porque va de 5 a 0, menos 0.59 metros segundo al cuadrado. Ya tenemos 3, no conocemos ni el tiempo ni la distancia. Yo no puedo decir que el tiempo son estos mismos 11.7 segundos. ¿Por qué? Porque estos 11.7 segundos solamente aplica cuando fueron 100 metros. Aquí no sabemos cuántos metros son. Entonces yo no puedo decir que son esos 11.7. ¿Qué tendríamos que hacer? Calcularlo. O calculamos directamente la distancia o calculamos primero el tiempo y obteniendo el tiempo nos vamos a otra ecuación para la distancia. Si tenemos aceleración, velocidad inicial y velocidad final, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ¿qué ecuación utilizaríamos para la distancia? La cuarta. La cuarta, Sí. pero no tenemos tiempo. La tercera se La puede, tercera. 1, 2, 3 valores. La única incógnita La distancia. es la distancia. Esa es una manera. ¿Cuál es otra? ¿Alguien que me puede decir que lo pueda observar ahí? ¿De qué otra manera se puede obtener la distancia? ¿Qué es lo que nos piden en el inciso B? La tercera. La tercera ya. O sea, la tercera ya lo resolvemos de una manera. ¿Cómo? La segunda. La segunda no, porque no tienes el tiempo. Tienes tiempo y tiempo al cuadrado, son diferentes. Antes la A primera. menos que se saque primero el tiempo, ¿no? Exacto. Exacto. Tienes estos 3 valores, sacas el tiempo, pero lo que tú buscas es la distancia. Y una vez teniendo el tiempo, Pues sacar la distancia. te puedes ir a la cuarta, porque ya tendrías 1, 2, 3 valores y saca la distancia. Entonces, o lo haces de un solo paso o lo haces con 2 pasos. El resultado es el mismo, ¿vale? Pero, como ustedes dijeron, que con la tercera vamos a resolverla de esa manera. Con la tercera ecuación tendría velocidad final al cuadrado es igual a la inicial más 2 veces aceleración por la distancia. 1, 2, 3 valores. Ahí. 3 valores. Lo que yo busco es la distancia. Me deshago de esta velocidad inicial, acuérdate que pasa del otro lado con signo contrario, 2 veces aceleración por la distancia, lo que yo quiero saber ahora es la distancia, estos dos que están haciendo con la distancia, multiplicando, los voy a pasar del otro lado dividiendo, velocidad final al cuadrado, menos la inicial, entre 2 veces la aceleración, es igual a la distancia, sustituyendo valores, velocidad final 0, porque se detiene por completo, menos la velocidad inicial, que vale 5, y que se eleva al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, que es negativa. Y te quedan menos entre menos y te va a dar más. ¿Cuánto sale esa distancia que recorrió después hasta detenerse? Con la 21.18. 21.18 Sobre 0. Cuadrado. metros. ¿Qué distancia? Y así se resolvía este ejercicio con 2 análisis sobre el mismo ejercicio. Y así como pudimos tener 2 análisis, pueden ser 3 análisis, 4 análisis, todo depende de la redacción. Pero la sugerencia que te voy a dar otra vez es, si ya identificaste en un análisis las 5 letras, las 5 variables, puedes hacer esto. Y tú la vas palomeando, ya lo obtuve, ya lo obtuve, ya lo obtuve, ya lo obtuve. Y si ya tienes todas y te piden algo más para resolverlo, entonces significa que hay otro análisis. Así de fácil. Y entonces en ese otro análisis tienes que volver a buscar estas 5 letras. A lo mejor se duplica. Como aquí, que la velocidad final de la primera parte se convirtió en la velocidad inicial de la segunda. Entonces puede que se vuelvan a utilizar, pero de que van a hacer otro análisis diferente, va a ser otro análisis. ¿Duda o pregunta? Nadie. ¿Seguros? Bien, entonces... ¿Qué obviamente? Es una duda, pero, o sea, nada más quiero como para entender. Ve cuando yo le había dicho que usando la misma velocidad inicial, 12 metros sobre segundos, y la final 0, ¿no lo podría hacer de esa forma? Y digamos, la distancia que me dé, nada más
le resto los 100 metros y me debería de dar lo mismo. Yo sé que es más complicado, nada más pregunto si se podría. De que se puede, se puede. Usted iba a sacar toda esta distancia, te iba a salir 121.18. Pero si nos vamos a la redacción, como la redacción te pregunta la distancia que recorrió después, tendrías que hacer ese otro paso que ya lo mencionaste, que es restarle los 121.18, le restas los 100 y te quedan los 21. Claro que se puede. Ok, gracias, profe. Órale. ¿Alguien más? ¿Duda o pregunta? Bien, si no hay dudas, entonces nos conectamos el lunes. Que tengan buen fin de semana.